Buenos días, amigos, hermanos y personas interesadas. Hoy, gracias al Padre y en el nombre de su Hijo, vamos a tratar de contestar una consulta recurrente que recibimos, sobre todo del lado de los testigos, o sea, la gente que está influida por la Watchtower. Así que vamos a tratar de contestar sobre quiénes participan en la Cena del Señor. Vamos a tratar de traer un poquito de luz sobre el tema. Es un tema importantísimo, es un tema realmente muy importante, por eso no me quiero demorar en contestar las consultas que van surgiendo. Muy importante, hace a la salvación. Entonces vamos a tratar de ser muy precisos, basándonos, yo estoy bajo oración. Le pido lo mismo al que escuche este mensaje, que se ponga bajo oración, para que así podamos tener la ayuda del Espíritu Santo para poder ser claros, precisos, contundentes con el mensaje y definitivos. Bueno, Cena del Señor, ¿quiénes participan? Primero quisiera considerar con ustedes que me acompañen al apóstol Juan en el capítulo 6, versículo 29 y 33. Es un estudio hermoso vamos a tratar de hacerlo corto, al punto. Así la gente lo puede escuchar sin que le insuma tampoco mucho tiempo. Juan 6, 29. Entonces le dijeron, del 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Este punto es importante, o sea, ¿quiénes son los que creen en Yeshua? ¿Quiénes son los que creen en Yeshua? Los que el Padre selecciona, los que el Padre les da la dádiva de fe. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 2.8? Muy importante, ¿no? Efesios 2.8, vamos a Efesios 2.8, que dice lo siguiente. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que ahí en Juan veíamos cómo Jesús nos recuerda, a través de su Espíritu Santo, de que en realidad los que son de Jesús, los que en definitiva van a ir participando de la Cena del Señor y dando todos los pasos necesarios para llegar a ese punto de celebrar la Cena del Señor, son los que Jehová selecciona. Y a través, ¿cómo lo selecciona? A través de darle una dádiva que es la fe, la creencia profunda, la certeza de lo que no se puede ver, la certeza de que Yeshua es el Hijo de Dios, la certeza de que Yeshua es el que nos lleva en el camino de la vida, la certeza de que Yeshua es el Rey del reino milenario de Dios, y la certeza que Yeshua es el que realmente nos va a llevar a morar en la casa de su Padre, ¿no? Así que es muy importante esto, tener presente que los que van a participar o los que vamos a participar de la Cena del Señor hemos sido seleccionados particularmente por nuestro Padre. En el versículo Juan, volviendo a Juan 6.33, 6.32 podríamos leer a partir de ahí, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Esto le estaba diciendo a toda la gente que estaba buscando a Jesús. Véanlo en el contexto, ¿no? No se lo estaba diciendo específicamente a un grupo selecto. Lo estaba diciendo a toda la gente que buscaba a Jesús. Por otra parte, acá hace una analogía entre el maná de Moisés y él, que era el verdadero, o sea, el maná, que era un símbolo de Yeshua. Y fíjese que el maná lo comía Moisés, lo comía Josué, lo comían los sacerdotes y lo comía todo el pueblo. Y el pan que representaba, después vamos a ver que representa la carne de Jesús. O sea, la provisión de vida que uno comía a través del simbolismo del maná, acá esto está apuntando a eso, de ver que el maná es un simbolismo del pan y el pan es un simbolismo de la carne. El maná es un simbolismo del pan que desciende del cielo. Es un simbolismo de Yeshua HaMashiach, ¿no? Y es un simbolismo de la carne que nosotros debíamos comer. Así que, así como vemos que todos comían del maná, sean sacerdotes, sean líderes, o sean pueblo, así todos tienen la provisión, tienen todos disponibles la provisión de comer la carne de Jesús, el pan de vida. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Hay un paso que nosotros poco podemos hacer, ¿no? Más que orar, ¿no? Es tener fe, la certeza de que Yeshua es nuestro Salvador. Entregarnos a Él y tener esa certeza. O sea, en eso tiene que ver Jehová. Si Jehová no abre nuestro corazón y nos da esa certeza, nos regala la dádiva de la fe, de Efesios 2.8, nada podemos hacer en ese sentido. Más que orar, más que leer la palabra de Dios, y rogar que el Padre nos dé esa fe, esa certeza, ¿no? Así que, la fe. Segundo paso, tenemos que arrepentirnos, Mateo 4.17. El propio Yeshua, tenemos otros videos que expanden este tema del arrepentimiento, pero bueno, arrepentirse, hacer teshuvá, volver a los caminos, volver a los mandamientos, volver a las fiestas, volver a Jehová, considerar que la palabra de Dios vale todos los 66 libros, con temas que digamos, a Moisés se le mandó a hacer el arca de Noé, y bueno, es un mandamiento para Moisés, pero ese mandamiento no nos aplica a nosotros. A Abraham y a Moisés en espera de la descendencia y cumplimiento del pacto abrámico que se cumple con Jesús, se le pidió que se circunciden. A nosotros no nos está pidiendo el nuevo pacto que nos circuncidemos. Entonces, la Biblia vale toda, pero hay cosas que son específicas para grupos o tiempos. Pero la Biblia, la palabra de Dios, vale toda. Las leyes, los mandamientos no cambian nunca. Lo que está bien y está mal en la Biblia, eso no cambia, no está afectado del tiempo. El arca del cielo tenía los 10 mandamientos, el arca de la tierra tenía los 10 mandamientos. Entonces, la ley moral no cambia. Así que nos tenemos que arrepentir contra esa ley moral. No me quiero extender más, vean otras enseñanzas si quieren expandir este punto, que es muy importante, muy interesante. La ley moral no cambia, nos tenemos que arrepentir contra esa ley moral. Volver a los mandamientos de Dios, hacer teshuvá. Entonces, si uno no se arrepintió, la verdad que participar de la cena del Señor es muy peligroso. Lo dice el apóstol Pablo, lo vamos a ver más adelante. Muy peligroso participar de la cena del Señor si uno no está en las condiciones, lo hace indigna a la cena del Señor, ¿no? Así que nos arrepentimos. Vean Mateo 19:17, como los mandamientos son los que dan vida, los que dan el arrepentimiento. Proverbios capítulo 7 también es interesante que lo lean despacito. Muy bien, arrepentirse, hacer teshuvá, volver a los mandamientos de vida. Tercer aspecto, bautizarse. Lean Hechos 2.38, lo leemos juntos, por las dudas vamos a leerlo juntitos. Hechos 2.38, por favor, búsquenlo. Hechos 2.38. ¿Cuál es el paso que sigue? El que dice el apóstol Pedro. Les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que Pedro acá dice que el próximo paso, después del arrepentimiento, de hacer teshuvá, es bautizarse. ¿Para qué? Para solicitar el Espíritu Santo de Jehová. Primero arrepentirse, es muy importante, arrepentirse. Después bautizarse solicitando el Espíritu Santo, que more el Espíritu Santo
de Jehová en nosotros. Hechos 2:38 es el próximo paso. ¿Qué hace una persona que se arrepiente y se bautiza después? Bueno, lo que dice Mateo 28:18. Mateo 28:18, lo vamos a resumir, dice 3 grandes cosas. Tenemos que ir a ser discípulos, bautizarlos en el nombre de Yeshua, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre de. Así que tenemos que hacer discípulos, bautizarlos, y el que da el próximo paso, enseñándoles todas las cosas que Él mandó, todos sus mandamientos. Los mandamientos del Padre son los mandamientos del Hijo. Entonces, este es un paso que también es adecuado dar, o sea, es importantísimo. Si nosotros nos quedamos en oidores y no hacedores, ¿qué es hacer? Hacer es hacer discípulos. Vayan, hagan discípulos. Den testimonio. ¿Cuál era el testimonio de Jesús? El arrepentimiento, hacer teshuvá. Entonces, ¿cuáles eran los santos de Apocalipsis que iban a estar en estas últimas horas, en estos últimos minutos del sistema de cosas? ¿Cuáles eran los santos? Los que tenían la fe de Jesús, los que cumplían los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Arrepentimiento, volver a los caminos de Dios, a los caminos del Padre, a los caminos de su Hijo. Así que bueno, entonces el próximo paso tenemos que estar haciendo discípulos en la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Enseñar los mandamientos de Dios. Primero los mandamientos para que la gente se salve. Después le enseñaremos toda la verdad bíblica, el camino de la perfección. Perfecto. Entonces ahí vemos, los pasos son claros. ¿Cuáles son los pasos que nosotros vamos a tener que dar para poder... Y ahora la consideración en particular que les interesa a los testigos es que si todos deben participar. Por supuesto que todos deben participar, así como todos comieron el maná, pero vamos a fundamentarlo un poquito más para aquellos que todavía no tengan esa certeza, no tengan esa fe. Podríamos ver Juan capítulo 6. Ir a Juan capítulo 6, eso nos va a ayudar mucho. Juan capítulo 6. A ver, ¿de dónde empezamos? ¿Cuál era el contexto de Juan en el capítulo? ¿Qué cuenta Juan? Si no, tendría que leerme todo el capítulo con ustedes. Desde ya que ustedes sí lo tendrían que leer. Pero para no generar mucho tiempo de grabación, voy a hacer un resumen. Jesús había ido a Capernaum, a la sinagoga, y había arrastrado gente que había estado en un milagro de alimentación con pan. Entonces se encuentra en la sinagoga con los judíos que no creían en Yeshua, en Jesús, no creían en Yeshua. Había un contexto de judíos que no creían en Yeshua. Es muy importante este contexto, para que ustedes entiendan. Y había gente en general que había venido interesada por el milagro que vieron de los panes, de la multiplicación de panes, de los 5.000 personas, si mal no recuerdo, que alimentó Yeshua con pan. Entonces ellos también habían venido, o sea que había un público de personas de todo tipo. Estaban sus discípulos, estaban los judíos incrédulos en Yeshua, porque no entendían la Torá, porque estaban bajo los mandamientos, las leyes del hombre, y había gente en general. A él les está diciendo lo que dice acá. A ver, estoy viendo de dónde dónde podemos empezar a leer. Vamos a ir con el texto más contundente, después vemos si retrocedemos. Vamos a empezar desde el 6:50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. O sea, fíjense que cuando uno genera una clase que solamente come de ese pan, esa clase se está llevando el beneficio teológico de vivir. Qué injusticia que haya una clase que no lo pueda comer, ¿no? O que no lo coma. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera.
también en el desierto, cuando él daba el maná, era el único alimento que tenían, o sea que si la persona no comía ese maná, moría. Bueno, ahora la persona que no coma la carne de Jesús, muere también. Por eso dice él, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Así que se entiende, la analogía es perfecta. O sea, si usted no comió de esa carne, y no comió de la sangre, no tomó la sangre y no comió la carne, no va a tener vida. Está claro. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿No es lo que queremos? ¿Vivir para siempre? ¿No es la invitación que nos hace nuestro amoroso Padre Celestial y su Hijo? Y el pan que yo daré es mi carne. Ahí está. Pan. O sea que el maná era la sombra del pan. Y el pan era la sombra de su carne. La cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, que eran incrédulos, le estaba ofreciendo a los incrédulos, le estaba diciendo que esos incrédulos, no le estaba hablando de una clase selecta de gobernantes de algo, cuerpo gobernante o de los 144.000, le estaba hablando a esas personas incrédulas. Ellos tenían que comer de esa carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Clarísimo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, esta es la gran revelación, hermano. Esta es la gran revelación. Uno tiene que apuntar a estar en condiciones de limpieza ceremonial, de limpieza espiritual, de limpieza en sus obras, para poder participar de esta carne y de esta sangre. Carne y sangre. Bien. Acá ya usted tiene la respuesta. En el 59 reafirma lo que decimos, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. A los que les decía, no eran sus discípulos, como quieren tergiversar algunas personas. No era, si bien él enseñaba a través de los discípulos todo esto, y en la cena del Señor, el día de Pesaj, él celebró la ceremonia de la cena del Señor con sus discípulos. ¿Por qué era eso? Porque los discípulos ya estaban en condiciones de limpieza, de arrepentimiento, de bautismo, de Espíritu Santo, estaban en condiciones de poder hacer, de poder tomar la cena del Señor. Ellos estaban en condiciones de, no la tomaban indignamente como podían tomarlo otras personas. Era por eso que, y después esos discípulos iban a llevar a todas las congregaciones, que después lo vemos en Hechos de los Apóstoles, que en las congregaciones iban enseñándoles la cena del Señor, a partir el pan, a tomar el vino, en el día de Pesaj, ¿no? En el día de Pascua, ¿no? En la noche, ¿no? Y bueno, ahí ya ustedes tienen la revelación importante, vamos a leer para apoyar un poquito más Mateo 20, para dar un poquito más de cultura sobre este tema, sobre un poquito más de expansión, ¿no? Un poquito más de detalle, ¿no? Mateo 26, 26. Mateo 26, 26. Mateo 26, 26 dice lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Acá estamos ya en la cena del Señor parados, ¿no? Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, por muchos, todos nosotros queremos tener ese beneficio de la sangre que nos limpia de los pecados capitales, ¿no? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Perfecto. Esto está en el contexto del día de la cena del Señor. El orden es primero el pan, se cena y después
a lo último se toma el vino. El vino en una misma copa, no son muchas copas, es una copa. Mateo 26:26 nos dice el objetivo, que es la remisión de pecados. Todos queremos remitir nuestros pecados, así que no queda ninguna duda. Ahora pasaría a Romanos 8:2 para que vean qué es este nuevo pacto. Romanos 8:2, apóstol Pablo. Romanos 8:2. Vemos desde el 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, no están en pecado, sino conforme al Espíritu. Bautizados pidiendo y recibiendo el Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y la muerte es la ley de la carne, los deseos de la carne, ¿no? Los deseos de la carne alimentados por las enseñanzas del hombre y por los instintos pecaminosos que heredamos de Adán. Así que la ley del Espíritu está en contra de la ley de la carne, de la ley del pecado. Muy bien, este es el nuevo pacto, que es la sangre, que decíamos en Mateo 26:28, ¿no? La sangre que representaba el nuevo pacto, ¿no? Un pacto de espíritu, un pacto de espíritu que ya empezamos a pedir, no solamente cuando participamos de la cena del Señor, sino cuando nos bautizamos, la solicitud del Espíritu Santo en el bautismo. Muy bien, de acá pasaría ahora, puede ser, veamos otro texto, por ejemplo, involucrado, Lucas, me gustaría ver, 14:24. Creo que el tema ya quedó claro. Todavía me faltan algunos detalles que me gustaría mencionarles, darles una idea de qué es indigno en la cena del Señor. Lucas 14 podría ser 24. Acá está hablando, después lo leen ustedes en detalle, 14:24. Lucas 14:24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Acá está hablando la parábola de la gran cena. Esto es interesante que lo vean. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, en el Espíritu Santo, o sea, teniendo el Espíritu Santo. Y acá se ve que hay gente que se la invita a la cena del Señor, se la invita a comer del pan, a tomar del vino, y la gente rechaza. Entonces tienen que salir a invitar a otras personas. Esto es interesante que lo vean también en contexto. También me gustaría mostrarles Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, está hablando de Yeshua, el Cordero de Dios, y con tu sangre nos has redimido. ¿A quién redimió? ¿Solamente a los 144.000? No, acá lo aclara. ¿Solamente al pueblo, a la tribu de Judá? ¿Solamente al Israel disperso? No. No deja lugar a duda. Dice, tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, o sea, de cualquier tribu, de toda lengua. Qué bárbaro, ¿no? De toda lengua, o sea, chino, cualquiera, africano, pueblo, para que no quede duda, y nación. Los que son redimidos vienen de todos lados, y la redención es a través de comer el cuerpo y tomar la sangre, participar de los emblemas, de los símbolos de la cena del Señor. Un privilegio de los que quieren asirse a la vida.
Ahora también quisiera, vamos a ver Colosenses, volvamos al apóstol Pablo, Colosenses, Filipenses, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la gente que venía en Colosas, en la congregación de colosenses, era gente que venía creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en el poder, en la paciencia, en el gozo. El 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Habla en presente, ya trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que tienen a Yeshua morando en su corazón. Ya lo dice como presente, no que lo trasladará. En quien tenemos redención. ¿Quiénes? Los que estaban creciendo en conocimiento. Fíjense, no eran gente, los apóstoles. En quien tenemos redención por su sangre, que es el perdón de pecados, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense que los redimidos por la sangre, eran todos estos de Colosenses que estaban, por ejemplo, estaban creciendo en el conocimiento de Dios. Esto no quiere decir que una persona, para participar de la cena del Señor no es que tiene que tener un conocimiento perfecto, pero sí tiene que estar bautizado y arrepentido. Tiene que estar bautizado y arrepentido, eso desde duda. O sea, al revés, digamos, arrepentido y bautizado, ¿no? Arrepentido y bautizado. Bueno, acá también enfoca un poco de luz. Hablamos también de los abusos, porque justamente los exageran a los abusos, lo que dice Pablo en los abusos, para justificar por qué no debería la gente participar de la cena del Señor. Qué error tan grande qué error tan grande. Qué rápido tenemos que restituir esta condición, ¿no? Volver a participar de la cena del Señor, tener el privilegio de participar de la cena del Señor. Así que 1 Corintios 11:17. Vamos a leer eso. Abuso de la cena del Señor. Sobre los abusos de la cena del Señor, lo que digo en el contexto es que Pablo se protesta acá en el 11:17 hasta el 22 inclusive, protesta de gente que lo toma de forma informal a la cena del Señor. La toma como una reunión para comer, para beber y emborracharse. Entonces, ese es el abuso de la cena del Señor. Lo toman para comer, para beber y emborracharse. Por ejemplo, el 11:21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no os alabo. O sea, los está reprendiendo por tomar en forma indigna un momento solemne que es la cena del Señor. Se ve que había gente que comía en exceso y bebía en exceso. Ese es el comentario. De ahí hacer una teología de que uno no tiene que participar es realmente incomprensible. Otra cosa que es indigna es que la ocasión donde Yeshua nos enseña que nosotros participamos de esta cena o celebramos esta cena, la ocasión es la noche de Pesaj, porque fue en esa noche, la de Pascua, cuando Él se reúne con sus discípulos. Entonces ahí da la formalidad de cuando es el día. No se debe celebrar la cena del Señor en cualquier momento. Yo entiendo, espero que usted comparta conmigo, que es indigno
no dar cabida a los tiempos, a los momentos solemnes de los moadines, cuando Jehová ha instrumentado la cena del Señor y sus otras celebraciones, ¿no? Así que bueno, esto forma parte de la parte de lo indigno, ¿no? Si seguimos leyendo en 1 Corintios, vemos en el 11:26 que se dice que también la cena del Señor da testimonio. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que fíjese que esta celebración tiene que hacer hasta su segunda venida, ¿no? Hasta su segunda venida. Fíjese qué incoherencia. Hay grupos que dicen que Jesús ya vino en una presencia parousia, pero siguen celebrando la cena del Señor a su manera, ¿no? Qué cosa inconsistente, ¿no? Yeshua no vino todavía a la tierra en su segunda venida, y por eso nosotros sí, según este texto, tenemos que seguir celebrando la cena del Señor, pero dignamente. Después el 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, lo que significa, ¿no? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, la maldición de Deuteronomio 30, que se cierne sobre la gente que toma indignamente las celebraciones de Jehová, o los mandamientos de Jehová, ¿no? O sea, la maldición no viene por participar, sino por participar indignamente. No darle la solemnidad, no estar arrepentido, no estar bautizado realmente, ser un hipócrita que no cumple los caminos de Dios, no estar haciendo discípulos, todo lo que Dios nos pide que nosotros, y adquiriendo conocimiento permanentemente. Todos los días aprendemos algo nuevo, ¿no? Así que bueno, acá de vuelta, el énfasis está en participar dignamente, ¿eh? Y en ese sentido, quiero que compartamos, podemos ir a Hebreos, si voy muy rápido con los textos, pongan pausa, búsquenlos tranquilitos, léanlo con tiempo. Hebreos 6:3, 6:4 en realidad, dice el apóstol Pablo a los hebreos, 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, o sea, volvieron al pecado, y recayeron, sean otra vez renovados. Acá está la maldición, ¿no? Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, fíjese que acá lo que pone en claro el apóstol Pablo es que una vez que uno está en el camino, una vez que se bautizó, que se arrepintió, una vez que adquiere conocimiento, que está siendo discípulo, que está en el camino de Dios, que enseña los mandamientos de Dios, que participa de la cena del Señor y recae, o sea, vuelve a los pecados, ya no hay arrepentimiento porque Cristo no puede volver a morir por nosotros de nuevo. Entonces Pablo pone una advertencia que después reafirma un poquito más adelante en 10:27. En 10:27 reafirma, por eso tenemos que tomar con solemnidad los emblemas. Tenemos que estar arrepentidos, tenemos que estar firmes en que nosotros no volvemos a los pecados capitales. Desde ya que hay yerros o errores que se mencionan en la Biblia, que el sacrificio de Jesús nuestro sumo sacerdote lo perdona permanentemente. Pero estamos hablando de los pecados de muerte, los pecados graves, los pecados capitales, ¿no? Eso es lo que está hablando Pablo acá. En el 10:26 dice,
porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Así que uno tiene que ir libre de pecados a la cena del Señor, ¿no? Si una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Acá está haciendo una alusión a la muerte segunda, ¿no? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea indignamente, ¿no? Volvemos al tema de lo indigno, que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Esto es dice, horrenda cosa, dice el 31, es caer en manos del Dios vivo. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. O sea, estos son cosas solemnes, o sea, Yeshua vino a morir por nosotros. Era el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, Yeshua vino a morir por nosotros. Nosotros tomamos ese sacrificio para borrar nuestros pecados capitales y los pecados menores también. Pero si nosotros el bautismo lo tomamos en forma indigna, ¿usted se cree que el Espíritu Santo va a morar en usted? ¿Usted se cree que va a sentir los frutos, los dones, los ministerios del Espíritu Santo? No, lamentablemente no. Si nosotros nos bautizamos y no estamos en una condición de arrepentimiento, una condición de fe, de certeza en Yeshua, difícilmente el Espíritu Santo pueda venir, ¿no? Muy difícil, ¿no? Casi imposible, diría yo. Así que es lo mismo para la cena del Señor. Si usted no dio los pasos, si usted no fue dando estos pasos, si usted no tiene fe, si usted no se arrepiente, si usted no se bautiza, si usted no hace discípulos, si usted no lee la palabra de Dios, no adquiere conocimiento, si usted es débil en oración, bueno, entonces tómese su tiempo, enderece su camino, enderezcamos nuestros caminos, y así de esa manera participemos con tranquilidad de la cena del Señor. Participemos tranquilamente de la cena del Señor. Así que bueno, hermanos, amigos, personas interesadas, este es el punto de vista bíblico. En la medida que nosotros nos atengamos a lo escrito, no van a cometer ningún error. Repasen muchas veces estos textos, y no me hagan caso a mí, por favor. Póngalo bajo oración, vean los textos, póngalo bajo oración, y el Padre a través de la palabra, o a través del medio que el Padre considere necesario, a través de su Hijo, nos va a contestar claramente si nosotros debemos participar o no de la cena del Señor. Pero desde ya que el objetivo de toda persona convertida por la sangre de Yeshua es participar. No tenemos que de ninguna manera participar de rituales donde niegan. Fíjese que hay rituales donde la persona rechaza, lamentablemente hay religiones con esos rituales espantosos donde la gente sistemáticamente rechaza el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Es realmente muy feo esos rituales. Esos rituales, tomar conciencia de esto, ¿no? Tomar conciencia, lamentablemente muchos hemos estado confundidos en el pasado. Ese Satanás que es el que engaña a todo el mundo, dice Apocalipsis, ¿no? Y Jehová, nuestro Dios Padre Todopoderoso, junto con su Hijo, lo van a destruir. Van a destruirlo en Armagedón, en realidad después al fin del milenio. La maldad se va a empezar a destruir con el séptimo tazón de la ira, pero que es el Armagedón, pero recién la muerte va a desaparecer al fin del séptimo milenio, el comienzo del octavo milenio, cuando Satanás es destruido definitivamente. Así que hasta entonces esa muerte, ese Satanás ha influenciado en nosotros, confundiéndonos de muchísimas maneras. Así que nosotros no tenemos que juzgar a nadie, no tenemos que usar esto para juzgar, pero sí para tener un conocimiento claro de lo que tenemos que hacer y asirnos a la vida, que es una dádiva
de Dios y de su Hijo. Así que hermanos, como siempre, espero que alguna cosa de estas sea de beneficio para ustedes. No dejen de orar, no dejen de leer la palabra de Dios diariamente, y no dejen de enseñar, de hacer discípulos. Y cuando ya estemos arrepentidos, se sientan que ya no tienen pecados grandes en su vida, que hay errores, toda la vida vamos a tener, ¿no? Errores, pequeñas fallas, cosas que nos van a ir puliendo para que nuestra personalidad se parezca a la personalidad de Yeshua. Pero cuando ya vemos que nosotros no estamos en pecado, entonces ahí a disfrutar, a participar de la cena del Señor con respeto, con mucha dignidad y respeto. Así que bueno, ha sido un gusto para mí, como siempre, poder traer un granito de arena, y quedamos siempre disponibles, ¿no? Por supuesto. Así que en el nombre glorioso de Yeshua, le decimos al Padre Todopoderoso, Jehová, amén.